Este evento fue descubierto en 1965 y tuvo lugar durante el periodo de transición del Plioceno a Pleistoceno a unos 1500 kilómetros sudeste de las costas chilenas, cerca del mar Antártico, como aquí se puede apreciar en la figura en una estimación numérica. A partir de la evidencia geológica hallada en diversas localidades costeras del Océano Pacífico, se deduce que el impacto generó y propagó un tsunami a lo largo de sus aguas. Estimaciones numéricas del tsunami muestran que, además de afectar localmente a las costas del Océano Pacífico, trajo consigo severos cambios geológicos y medioambientales a nivel planetario. Desde el punto de vista de la evidencia del asteroide, no se formó ningún cráter debido al impacto. Sin embargo, se encontró material de este a una distancia de 500 kilómetros del punto donde impactó. Existe una isla ubicada al este de la península antártica llamada la isla Whidbey, donde se encontró un depósito conformado por sedimentos correspondientes con aquellos que están ubicados en aguas superficiales y así como diatomeas marinas. Como este depósito está localizado a varias decenas sobre el nivel del mar, el transporte de este material es perfectamente atribuible a muchos miles de kilómetros en las costas de Perú. Se encontró un depósito de osamentas de animales de diferentes especies cuya forma de apilación es coherente con un transporte por tsunami, debido a que en ese depósito se encontraron muchos huesos amontonados y mezclados, lo que es fuerte evidencia de arrastre por tsunami. La preservación de los restos de estos animales es consistente con una cobertura rápida por sedimentos y otro tipo de material arrastrado por un tsunami. Más al sur, en las costas chilenas, cerca de la ciudad de Concepción, se encontró un gran depósito de arenisca, el cual muestra evidencias de haber sufrido una gran agitación sísmica y también licuefacción. Lo inusual de este depósito son partículas de vidrio, así como también se encontraron cristales de cuarzo parcialmente derretidos. Estos materiales se caracterizan por formarse en ambientes de muy alta presión y temperatura, lo que es perfectamente consistente con el impacto de un asteroide. Además, un depósito de similares características fue encontrado en el norte de Chile, cerca de la ciudad de Caldera, sugiriendo fuertemente la evidencia de un gran paleotsunami que barrió todas las costas chilenas y arrastró todo este material de cuarzo y de vidrio hacia el territorio chileno. Las simulaciones computacionales hechas para caracterizar el tsunami muestran en primer lugar una cavidad de forma elíptica de 150 kilómetros de largo y 80 kilómetros de ancho. Al correlacionar los datos del tsunami simulado con evidencia empírica, el tamaño y velocidad que mejor lo satisfacen considera un asteroide de 4 kilómetros de diámetro, viajando a una velocidad promedio de 20 kilómetros por segundo al momento del impacto. El periodo estimado de la onda varía entre los 1000 y los 1000 segundos. El impacto del asteroide fue de muy alta energía, considerando su velocidad de aproximadamente 20 km por segundo y su diámetro de aproximadamente 4 kilómetros. Luego del impacto se produjo una cavidad en el océano de forma elíptica, con el radio mayor de 150 kilómetros y el radio menor de 80 kilómetros. Incluso alcanzó el fondo marino, que en ese lugar es de aproximadamente 4 kilómetros de profundidad. Pero sin embargo no dejó un cráter de acuerdo a las observaciones. Los efectos inmediatos del impacto, como las ondas de choque asociadas a la explosiva vaporización de agua, fueron acompañadas por una inyección de gran material particulado a la atmósfera y de elementos como el azufre, aumentando su presencia en la estratosfera entre 5 y 50 veces de acuerdo a estimaciones, cálculos y modelaciones. Se estima una masa promedio de azufre eyectada a la atmósfera de 10 a las 7 kilos y cuya suspensión en la atmósfera desencadenó a largo plazo severos cambios en el medio ambiente, como por ejemplo la alteración en la cantidad de radiación incidente en la superficie terrestre, principalmente radiación cósmica o radiación solar, la disminución de la capa de ozono y también la generación de muchas lluvias ácidas. Por otro lado, también la presencia de la gran cantidad de vapor de agua en la estratosfera pudo causar a un largo plazo la disminución de la temperatura promedio terrestre mediante la formación de nubes de hielo. Ahora, dado que el impacto ocurrió en una etapa de transición geológica, podemos concebir al evento del Tanin como uno de los iniciadores de la era cuaternária. Ahora les voy a hablar un poco de este mapa que aparece aquí. Este mapa muestra el lugar de impacto aquí entre el continente antártico y el sur de Chile, donde cada línea representa
la propagación de ola para un cierto tiempo. El círculo morado que se ve aquí representa 1 hora posterior al impacto, en rojo 2,5 horas y en naranjo 5 horas posterior al impacto. Además está este círculo amarillo que ya se está alcanzando aquí en Nueva Zelanda, que lo alcanzó en un tiempo estimado de 10 horas posterior al impacto. También alcanzó la costa de Nueva Gales del Sur en Australia aproximadamente 13 horas después del impacto. Luego aquí más abajo, aquí tenemos otro esquema que muestra el lugar del impacto, como dije recién, entre la Antártica y las costas chilenas. Y aquí esta línea roja describe la propagación del tsunami mostrando varios lugares afectados, representados por estos puntos azules. Las conclusiones de la investigación se basan en 4 puntos importantes. El primero de ellos tiene que ver con el descubrimiento del evento Charlie, que nos evidencia lo que un impacto de asteroides en el fondo oceánico puede provocar tanto en la geología como en el clima terrestre. En este caso puede ser la severa acumulación de material particulado y elementos como el azufre en la estratosfera, capaces de desencadenar a largo plazo cambios importantes en el medio ambiente, como la alteración de la radiación incidente en la superficie terrestre, la disminución de la capa del ozono y generación de lluvias ácidas. Asimismo, la concentración de vapor de agua en la estratosfera, aumento o disminución de la temperatura terrestre que puede desencadenar efectivamente un efecto invernadero o la formación de nubes de hielo. Otro segundo punto es que a partir de la evidencia encontrada y las conjeturas posteriores surge la siguiente interrogante. Dado que la Tierra se hallaba en una etapa de transición geológica del Plioceno al Pleistoceno, ¿qué podríamos esperar de un impacto asteroide en agua menos profunda o en tierra, a diferencia de uno en el fondo oceánico, como ocurrió en el caso del evento del Taní? También si están los intentos por desvelar la complejidad de los cambios geológicos y climáticos alrededor de la barrera entre Plioceno y Pleistoceno, pasaban en escenarios convencionales, dificultando así la tarea de reconocer al o los iniciadores del cambio climático durante esta etapa de la era geológica terrestre. Un tercer punto es que, a pesar de los análisis estadísticos que muestran una alta improbabilidad de la ocurrencia de este tipo de eventos, se debe reconocer a los impactos asteroides de la Tierra como amenazas potenciales para la vida, ya que la concreción de estos pueden tener un impacto significativo para la sociedad, la economía y el medio ambiente en general. Sin embargo, es en este punto donde surgen ciertos interrogantes, según la forma del impacto, de qué manera podría afectar a la sociedad actual y qué consecuencias tendría sobre la civilización, si existen actualmente los medios adecuados para evitar o bien minimizar los daños materiales y humanos que un hipotético evento de esta naturaleza podría producir, y si estaría amenazada la cohesión de la humanidad a largo plazo luego de un evento de este tipo. El cuarto punto es que queda la tarea de investigar y avanzar más allá de las áreas ya identificadas en la costa del Océano Pacífico con evidencia física de la existencia de un paleotsunami a principios de la era cuaternaria y en otras zonas de posible influencia tras el impacto. Asimismo, sería prudente modelar numéricamente la atmósfera terrestre y sus posibles cambios frente al impacto asteroide en aguas profundas, como lo que ocurrió en este caso en el Océano Pacífico. Por otro lado, también sería prudente realizar estudios respecto a la influencia y las consecuencias en las sociedades y economías globales frente a diferentes hipotéticos eventos de impacto asteroide. Evaluar, por ejemplo, la vulnerabilidad de asentamientos humanos costeros, dado que estos serían directamente afectados por un impacto de este tipo, y frente a un evento que es poco probable y de escasísima periodicidad, que se estima de uno en millones de años, quedaría por trabajar coordinadamente entre gobiernos e instituciones para desarrollar estrategias contra esta amenaza. Por ejemplo, la destrucción o deflexión de la trayectoria del asteroide, así como otras acciones que ayuden a proteger a la población en áreas vulnerables. Esta ha sido nuestra presentación. Muchas gracias.